Muy buenos días, mis niños y niñas preciosas. Espero que se encuentren todos muy bien en sus casas, como siempre. Decirles que los extraño mucho, que les mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Ya que cada día que pasa los extraño un poquito más, pero también es un día menos para que ya podamos reunirnos y seguir aprendiendo, ¿cierto? Todos cerquita, todos juntos, como siempre. ¿Ya? Así que mandarles un abrazo gigante, mucho ánimo, ¿ya? Y muchas ganas para que sigamos aprendiendo de esta manera remota como ustedes lo han hecho muy bien hasta ahora, ¿ya? Esta semana vamos a también trabajar en la lectura, análisis, ¿cierto? Y extracción de información explícita e implícita, pero de otro tipo de texto. Recordemos que la semana pasada estuvimos trabajando en la lectura y análisis de las fábulas, ¿cierto? Que además eran muy buenas, muy lindas porque nos dejaban una enseñanza para nuestra vida, ¿cierto? Varias enseñanzas nos dejaron a pesar de ser fábulas cortitas, ¿ya? Así que muy bien por eso y ahora con todas las energías y la motivación para comenzar con nuestras nuevas actividades de la semana número 22. Así que atentos a las instrucciones que vienen a continuación. Muy bien, chicos, entonces ya vamos a comenzar a analizar, ¿cierto?, las actividades que debemos realizar esta semana, ¿ya? Para esta semana vamos a trabajar con la guía del Aprendo en Línea que yo adjunté, ¿cierto?, en el Classroom para que ustedes puedan descargar, ¿ya? Y además también van a trabajar con algunas páginas de su libro de lenguaje que voy a decir a continuación, ¿ya? Recuerden que las respuestas tanto de la guía, ¿ya?, como del libro, si es que no tienen mucho espacio, las tienen que hacer en su cuaderno, como siempre, ¿ya? Ahora vamos a leer el objetivo que tenemos para esta clase, que es el objetivo número 4, ¿ya? Dice, en esta clase aprenderás a profundizar la comprensión de narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita, integrando información perteneciente al texto para realizar inferencias y describiendo tanto el ambiente como sus personajes, ¿ya? Y después más abajito dice que para resolver esta guía necesitaremos entonces el libro y el cuaderno de lenguaje, ¿ya? Y que debemos realizar todas las actividades que nos propone esta guía en el cuaderno, agregando como título el número de la clase que estamos desarrollando. Recordar que el número de la clase es el número 22, ¿ya? Luego bajamos y tenemos nuestra primera actividad, que es la actividad de inicio. Y dice, piensa y responde en tu cuaderno. ¿Te gustaría que cada país fuera de un solo color? Y si hubiera una guerra entre países de distintos colores, ¿qué pensarías? ¿Ya? Entonces eso es algo para que ustedes piensen, reflexionen un momento y luego puedan responderlo en su cuaderno, ¿ya? Y luego dice, ten en cuenta al leer. Una estrategia para comprender narraciones es recapitular, es decir, hacer una pausa en la lectura y recordar qué ha ocurrido hasta ese momento. Ejercita leyendo el comienzo de un cuento. Entonces ahí ustedes pueden leer cualquier comienzo de cualquier cuento, ¿ya? Que es para que nosotros vayamos haciendo más que nada pausas en nuestra lectura, ¿ya? Que es una estrategia que nos va a ayudar a comprender, ¿cierto?, lo que nos está entregando la narración. No leer todo rápido, ¿cierto? Y de una por terminar antes, ¿ya? Sino darnos un tiempo, ir parte por parte, paso por paso, ¿ya? Para poder de verdad comprender lo que estamos leyendo. Eso es muy importante. Luego, llegamos a la actividad de desarrollo, ¿ya? ¿Qué dice? Comienza a leer el texto La Guerra de los Colores, de Saúl Schloemlich, ¿ya? Desde la página 102 hasta la página 103 de su libro de lenguaje, ¿ya? A medida de que vayas leyendo, desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. Te sugiero enumerar los párrafos a medida que avanzas la lectura. Entonces, como ustedes van a hacer esta lectura, ¿cierto?, de la página 102 y 103, que acá al final de la tarea también la muestran, acá está La Guerra de los Colores, ¿ya? Página 102 y la página 103. Esas son las páginas que ustedes van a tener que leer, ¿ya? Y acá le piden que tienen que enumerar los párrafos. ¿Cuál sería el primer párrafo, por ejemplo? Acá hasta el primer punto, ¿cierto?, sería el primer párrafo. Entonces yo tendría que poner acá al costado número 1, ¿cierto? Y el segundo párrafo sería hasta el segundo punto final, que sería este de acá. Y ahí le ponemos número 2. Y así
sucesivamente. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque este texto, ¿cierto? Es un poco más larguito de los que estamos acostumbrados siempre a leer en el libro, ¿ya? Y tiene varios párrafos. Entonces, para poder ordenarnos y ir teniendo pausas en la lectura y poder comprender, vamos a poner un número después de cada párrafo, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a hacer en el desarrollo. Luego, dice, ya, número 1. Lee hasta el segundo párrafo y responde. Solamente hasta el segundo párrafo, ¿ya? Y responde, ¿por qué los habitantes de la isla Azulandia nunca habían navegado más allá de la isla? ¿Ya? Entonces ustedes responden esa pregunta. Solo hasta el segundo párrafo, recuerden. Luego dice, lee hasta el final de la página 102 y responde, ¿qué tenían en común Añil y Grana? ¿Ya? Todavía sin llegar a la página 103, ¿ya? Recuerden escribir la pregunta y la respuesta en su cuaderno. Luego nos vamos a la número 3 que dice, lee hasta el final de la página 103 y responde, ¿cómo reaccionaron los navegantes de ambos barcos cuando se divisaron en medio del mar? Ahí es en, dice en pero es en, ¿ya? Y luego dice, recapitula lo que ha ocurrido en la historia hasta la página 103, ¿ya? Recapitula. O sea, acá en recapitular vendría siendo como un resumen, ¿ya? Puede ser como un tipo de resumen, pero por puntos, así, un punto y ponemos una idea, otro punto, otra idea, otro punto y otra idea, ¿ya? Para resumir lo que ocurrió, ¿cierto? En toda la historia, ¿ya? Pero como un punteo, un tipo de resumen. Luego, en la número 5 dice, dibuja cómo te imaginas a Azulandia y a Rojinia. Y ahí tienen un espacio, ¿cierto? Para Azulandia con color azul el borde y otro para Azulinia con color rojo, ¿ya? Y luego dice en la número 6, dibuja cómo te imaginas a Añil y a Grana. Lo mismo, Añil y Grana. Luego, la número 7 dice, utiliza las palabras de vocabulario de la página 102 y 103, que acá abajo también se las entregan, ¿cierto? En rosadito, para completar las siguientes oraciones según corresponda a cada caso. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero que nada, leer este vocabulario, comprender, ¿cierto? Qué es lo que significa cada palabra y luego, según corresponda, ir completando, ¿cierto? Las oraciones que están aquí. No al lote ni al achunte, sino que viendo cuál palabra corresponde, ¿cierto? Viendo cuál es la oración, de qué se trata y ver cuál es la palabra que corresponde, ¿ya? Y ponerla ahí. Escribirla, ¿cierto? En su cuaderno ustedes escriben las oraciones completas, ¿ya? Luego vamos a la actividad de cierre, ¿ya? En la actividad de cierre, ¿cierto? Como siempre tenemos algunas preguntas de alternativas y sus alternativas correspondientes, ¿cierto? Ustedes saben que solamente en estas preguntas ustedes pueden escribir solamente el número, ¿cierto? Ponen evaluación de cierre, ponen el número de la pregunta y la alternativa que ustedes consideran correcta, ¿ya? Y las preguntas dicen, ¿los habitantes de las islas pensaban que los seres de otros lugares eran monstruos? ¿Por qué? Y número 2, ¿qué adjetivo podría describir a Añil y a Grana? ¿Ya? Número 3, ¿qué sintieron Grana y Añil cuando divisaron tierra a lo lejos mientras navegaban? ¿Ya? Entonces ahí ustedes van recordando lo que leyeron, ¿cierto? En estas dos hojitas y eligen su alternativa correcta. Y como siempre, sabemos que al final también tenemos nuestro ticket de salida, que son, ¿cierto? 3 preguntitas. La número 1 dice, ¿qué aprendiste en esta sección sobre las estrategias de recapitular? Número 2, ¿qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? Y número 3, ¿crees que recapitular es lo mismo que resumir? ¿Ya? Acá entonces estábamos, ¿cierto? Recapitulando, aprendiendo a recapitular. Primero sabíamos que teníamos que poner numeritos, ¿cierto? Al costado de cada texto, ¿ya? O sea, de cada párrafo, número 1, número 2, número 3, número 4, ¿ya? Para que se nos vaya haciendo también una ayuda de memoria. Algo importante también que ustedes pueden hacer, que les puede servir mucho también para recapitular y para resumir, es que luego de cada párrafo al costado, además de poner un número, ustedes pongan una idea de lo que pasó en una frase, ya muy cortita.
al costado de cada párrafo. Eso no se lo están pidiendo en esta tarea, pero es un consejo que yo les puedo dar, porque después ustedes, para recordar algo, pueden simplemente ver esa idea que escribieron en el costado, ¿ya? Y les va a servir como un tipo de resumen para saber de qué se trataba ese párrafo, ¿ya? Ir haciendo un mini resumen al costado de cada párrafo con 2 o 3 palabras es suficiente, ¿ya? Esa también es una ayuda que les va a servir mucho, sobre todo en los textos que son un poquito más largos, ¿cierto? Y quizás un poquito más complejos, ¿ya? Eso les va a servir mucho siempre, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que responder, ¿cierto?, estas preguntitas, que es más que nada lo que ustedes piensan al final. Bueno, chicos, como vimos, ¿cierto? El trabajo de esta semana no es tan complejo, pero sí necesitamos que ustedes sigan paso a paso las instrucciones que se dan en su guía y que yo les dije, ¿cierto?, en el video. Ya recuerden poner los numeritos, ¿cierto?, correspondientes al costado de cada párrafo. Recordar que el párrafo, ¿cierto?, termina con un punto final que va dividiendo nuestro texto, ¿ya? Recordar leer más de una vez también el texto, ¿ya? Y como yo les dije, también sería una buena idea ir poniendo como un mini resumen al costado de cada párrafo. Eso le va a servir no solamente en este texto y en esta asignatura, sino que también en las otras, ¿ya? Porque es una muy buena forma de resumir, ¿ya? Recordar también las preguntas de cierre, que solamente deben escribir, ¿cierto?, el número de la alternativa y la letra de la alternativa correcta, ¿ya? O sea, el número de la pregunta y la letra de la alternativa correcta en su cuaderno, ¿ya? Y el resto de las preguntas que aparecen antes, ¿cierto? Sí, deben escribir tanto la pregunta como la respuesta en su cuaderno, ¿ya? También les voy a pedir que a los párrafos que les pongan los numeritos les saquen foto también y también me lo suban al Classroom como parte de la tarea, ¿ya? Y el tema de Caligraphics, esta semana estamos libres de Caligraphics porque recordemos que ahora lo estamos haciendo semana por medio, porque tenemos la lectura mensual a la cual también hay que dedicarle tiempo. Además de que ustedes también deberían tener alguna otra lectura, ¿cierto?, que ustedes eligieran de forma personal, a la que también deben dedicarle por lo menos una media o una hora al día. Ya eso es lo que el colegio tiene como meta y como desafío para sus alumnos ebeneserianos. Así que la próxima clase que nos veamos también yo les voy a preguntar cuáles son los libros que ustedes están leyendo de forma voluntaria, ¿ya? Para yo también poder revisarlos y saber en lo que estamos, ¿ya? Pero nuestro libro, que es obligatorio, que es nuestra lectura mensual de este mes, también está cargado, ¿cierto?, en Classroom ya hace una semana y lleva por nombre Las Memorias de Hugo, ¿ya? Así que también dedicarle tiempo, no solamente leerlo una vez o leerlo a la rápida, ¿ya? Sino que dedicarle tiempo para comprender realmente lo que nos está mostrando, ¿ya? Así que eso sería, chicos, por esta semana. Les mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Cuídense mucho, traten de no salir a la calle, tomen todas las medidas si es que es necesario que lo hagan para ir al doctor o algo así, ¿ya? Así que cuídense mucho y cualquier cosita voy a estar atenta al Classroom. ¡Chao!